Bueno, buenos días familias, buenos días a todos y todas. Vamos a hacer este especial que hacemos los fines de semana, entre otros hoy sábado. Vamos a hablar un poquito con vosotros, vamos a intentar explicar, pues como decimos siempre, lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. No hago nada más que ver personas de todo tipo, enfermitas, familias. Estamos en una sociedad cada vez más enfermitos en los países industrializados. Y esto está relacionado con lo que hablamos siempre. Familias, estamos pues alimentándonos constantemente con procesados, porquerías de todo tipo, estamos haciéndonos resistentes a la insulina. No hago nada más que ver sobre todo a chicas con fibromialgias cada vez más jóvenes, enfermedades autoinmunes, cánceres, familias. Esto se está acelerando, lo decíamos hace muchos años atrás, y va a más. Tenéis que ser cada vez más conscientes si queréis tener pues un poquito más de calidad de vida, no solo en el peso, sino todo lo que está ocurriendo, sobre todo con esa resistencia a la insulina, esas enfermedades autoinmunes como lupus, psoriasis, fibromialgias, que tiene que ver mucho con el intestino más permeable de nuestra naturaleza. Y sobre todo también, familia, lo que está ocurriendo es el estrés crónico, la inflamación crónica. No estamos descansando por la noche y sobre todo pues seguimos yendo a esos supermercados malditos de hoy en día con un carro de compra totalmente equivocado que va en contra de nuestra biología natural. Familias, estamos comiendo muchísimo, no estamos haciendo ayunos, no estamos comiendo pues alimentos densos en nutrientes que van acorde con nuestra biología natural. Llevamos décadas así y lo más penoso es que estamos introduciendo en esa mochila de enfermedades de todo tipo a nuestros hijos. Cada vez nuestros niños, hijos más jóvenes están enfermando con las mismas enfermedades de nosotros, los adultos, e incluso algunas más antes que nosotros. Tenéis que empezar a entender, familias, que tenéis que cambiar vuestras comidas. No tenéis que comer tanto, tenéis que dejar descansar vuestro aparato digestivo. Sobre todo, tenéis que tener muy en cuenta que tenéis que hacer vuestras comidas cuando hay luz solar. Estamos, sobre todo aquí en España, tenemos una cultura de hace muchos años de cenar tarde, cuando se ha ido el sol. Y familia, en la noche es para descansar. No quiere decir que un día te puedas ir de cena, una fiesta que puedas tener. Yo lo hago de vez en cuando. Pero acordaros que si el 80% de vuestros días en la comida, y sobre todo vigilar también vuestro entorno, porque os habéis separado de nuestros ciclos solares importantísimos. Vivimos constantemente en interiores bajo una luz azul artificial. Es uno de los enemigos que tenemos en nuestra sociedad, que tenéis que tener cada vez más claro que esta luz a la que estáis expuestos, acordaros que nuestro organismo se puede nutrir o desnutrir con su exterior. Esa luz constante, familia, os está destrozando, viviendo en oficinas, supermercados, centros comerciales, en vuestras casas, y tenemos que entender que los ciclos solares que nos han pues metido muchísimo miedo con el sol. Acordaros que el sol no te va a hacer daño si trabajas con él con sentido común, pero si sigues en interiores durante todos los días estacionales del año, no puedes coger el sol los 15 días del verano. Es una locura. Por eso os quemáis, tenéis que preparar vuestra piel, tenéis que trabajar un poquito todos los días con esa luz maravillosa, la nuestra nativa, que hemos evolucionado durante millones de años, porque si no vuestra biología no va a funcionar correctamente. No vais a sintetizar el óxido nítrico importante, gas vasodilatador, que se sintetiza en nuestras arterias, en los endotelios, ni la serotonina. Por eso estáis cada vez más tristes, no descansáis por la noche. Es uno de los factores también, porque la serotonina no solo con la ayuda del nervio vago manda neurotransmisores a nuestro cerebro, no os está llegando, sino es la madre también de la melatonina nocturna. No estáis descansando por la noche, vais muy acelerados, tenéis un estrés permanente, crónico, con un cortisol muy alto por la noche. Pero en los ciclos solares también
se sintetiza cosas tan importantes como la melanina, que no solo es un protector, un pigmento natural para aguantar mejor esa luz ultravioleta B, la fuerte que tiene el sol, sino también es un semiconductor de electrones a nuestro cerebro y también un amortiguador, sobre todo, de todos los campos electromagnéticos negativos al que está expuesto hoy en día el ser humano, de wifi, móviles, antenas 4, 5G. Pero sobre todo tenéis la vitamina D muy baja, familia, la tenéis por el suelo. Las enfermedades autoinmunes os están comiendo. Y parte de la culpa la tiene porque tenéis una vitamina D que es una hormona en realidad muy baja. Si no os exponéis a los ciclos solares, entre otros momentos, en esa luz ultravioleta B, no la vais a subir, familias. No vais a subir la luz lo que es la vitamina D con esa luz ultravioleta B porque estáis en interiores constantemente. Luego queréis coger el sol en 15 días de vacaciones. Es una locura. Vuestro organismo no está preparado, que es irónico, la luz nativa, la nuestra. Hay gente que cree que esa vitamina D se coge durante todo el día, se sintetiza, y no es así, es en la luz ultravioleta B. Pero luego tenéis que tener en cuenta también que tenéis que tener un colesterol en su sitio. En nuestros tiempos hablamos mucho del colesterol. Nos venden que el colesterol es malo. No hago nada más que escuchar a cardiólogos todavía que no están actualizados, que todavía le echan la culpa a lo que es esos ateromas, esos ictus, al LDL, que le llaman el colesterol malo. Acordaros que ni el LDL es colesterol, ni el HDL, que le llaman el bueno, es colesterol. Son transportadores. Pero los cardiólogos actualmente, la mayoría no están actualizados. Te bajan el colesterol con estatinas que destroza la Q10, importantísimo a nivel mitocondrial para que tengas energía. Deja que tu cerebro no fabrique su propio colesterol. Acordaros que el colesterol en nuestro organismo se fabrica en dos sitios. Uno es el hígado, pero el que fabrica el hígado, que es mayormente el que utiliza nuestro organismo para hacer membranas celulares, fabricar hormonas, no pasa la barrera hematoencefálica. Nuestro cerebro fabrica su propio colesterol, entre otras cosas, para fabricar la mielina. Que no hago nada más que escuchar también muchísima gente joven con problemas de esclerosis múltiple, Parkinson, que tiene que ver mucho ese deterioro de la mielina, que es una vaina que cubre nuestros nervios, axones. Y si das con un cardiólogo que te mande estatinas sin saber que el problema está en la oxidación del colesterol, esa glicación que se llama AGEs en siglas inglesas, y te manda estatinas, pues lo único que va a ocurrir es que vas a enfermar cada vez más porque te bajan el colesterol, molécula de la vida que necesita nuestro organismo, y tu cuerpo ya no funciona igual. Vas a tener problemas musculares, pérdidas de memoria. Y acordaros, lo decimos en este canal muchísimo, sobre todo en el campo del colesterol, que el problema no está en tener el colesterol alto. Tu organismo va a haber épocas del año que va a tener el colesterol más alto, otro con menos nivel, dependiendo si está luchando con alguna enfermedad, infección, o está fabricando membranas celulares o hormonas. El problema está en esa partícula pequeñita que lleva el LDL, que es un transportador, que la subimos con muchas porquerías que estamos comiendo, familias, azúcar, procesados, carbohidratos refinados. Dentro de ese LDL, acordaros que el LDL no es un colesterol malo, sencillamente es un transportador que lleva la grasita a las células, y el HDL, que nos han vendido que es el bueno, es el que recicla ese colesterol, lo recoge el sobrante y lo vuelve a llevar al hígado. Pero en ese LDL que nos lo bajan sin mirar más con estatinas, se pueden formar partículas, sobre todo la ApoB, que son partículas muy pequeñitas. La diferencia de tener un LDL con partículas grandes y esponjosas que vayan rebotando por nuestras arterias a tener esa ApoB pequeñita, que es densa, que se sube al oxidar el colesterol con tantas porquerías que estáis comiendo, pues es la que se clava dentro de nuestras paredes intermedias de las arterias. Ahí tenéis la cuna de los ateromas, familia, de esa aterosclerosis, de ese entaponamiento arterial calcificado que acaba en un infarto. Y si no se calcifica esa plaquita, la aterosclerosis, se va a nuestro cerebro y se crea el maldito ictus también, que está destrozando sobre todo a mucha gente joven. Esa partícula pequeñita, la ApoB,
es la que se clava dentro de los endotelios por también falta de colágeno en nuestra alimentación. Nuestras arterias se estrían en la tormenta perfecta, digamos que se hacen como unas estriaciones, dejan el camino abierto hacia esos endotelios, donde esta partícula subida, la ApoB es la que se clava, es una partícula muy pequeñita y densa que se introduce en el endotelio, digamos que como un misil. Acordaros que los ateromas se crean solo en las arterias, no en las venas y en los capilares de nuestro organismo. ¿Y cómo puede ser esto si es la misma sangre? Porque en las arterias hay mucha presión, bombeo del corazón, y es la tormenta perfecta. Arterias estriadas, apertura hacia los endotelios, subida de porquerías que estamos comiendo de glucosa con azúcar, se destroza el glicocálix, que es la primera capita que tienen nuestras arterias, que está en contacto con la sangre, se desprotegen esas paredes arteriales, se estrían y dentro lo que es esa partícula, la ApoB, va creando hereditas que el colesterol lo único que hace es ir a arreglarlo, es como un bombero que apaga el fuego, pero como no paramos de crearnos esa subida de ApoB, esos misiles que se van clavando, lo que es a nivel endotelial, se van creando los ateromas, esos chichoncitos que al final acaban entaponando la arteria, y si no se calcifica, como decíamos, se van a nuestro cerebro y nos crean esos hitos. Hace falta mucho en el campo de los cardiólogos que se vayan actualizando, no por culpa de ellos, familias los han adoctrinado así, nos siguen quitando las grasas saludables, la sal, y no nos quitan los que nos está creando esa oxidación del colesterol, que es donde verdaderamente está el problema, ¿vale? No nos dicen que tenemos que bajar los carbohidratos refinados, no nos dicen que tenemos que aprender a bajar el estrés crónico, la inflamación crónica, la resistencia a la insulina, que es lo que verdaderamente, pues el combo completo que está sufriendo la sociedad hoy en día con el síndrome metabólico. No hace nada más que subir cada vez las enfermedades, como decíamos, autoinmunes, parte de la culpa por ese gluten que consumimos constantemente. Acordaros que el gluten de hoy en día tenéis que tener mucho cuidado, familias, si ya tenéis enfermedades autoinmunes, porque tenéis los intestinos más permeables de nuestra naturaleza natural. El gluten de hoy en día no debería estar considerado como una proteína, sino como una toxina. No tiene que ver nada el gluten que comían nuestros ancestros, porque mucha gente me dice, José, si mis abuelos comían pan, comían harinas de todo tipo y no sufrían esa inflamación, esas enfermedades autoinmunes, el gluten que consumían de nuestros abuelos hacia atrás, familias, era un gluten pequeñito, el de toda la vida que ha comido el ser humano con esas harinas, no estaba modificado, solo tenía 2 moléculas. El gluten de hoy en día, familias, tiene entre 6 y 8 moléculas y os está inflamando, aparte de abriros esas paredes del intestino delgado. Acordaros que ahí hay unas aperturas pequeñitas, que es como está configurada nuestra biología. Hay una apertura muy pequeñita que son los intestinos permeables normales, que son pequeñitas para que pasen al corriente sanguíneo moléculas de alimentos que hemos digerido ya de ese quimo que sale del estómago hacia el duodeno. Pero ¿qué está ocurriendo? Esas células epiteliales, por ese gluten, cuando pasa por las paredes, las amplía, las hace más grandes, familias. Y al corriente sanguíneo está entrando ese puñetero gluten que no tenemos enzimas para digerir. No hemos evolucionado para ese gluten modificado miles de veces por la industria alimentaria conjuntamente con el maíz y la fruta, y es lo que os está abriendo a los intestinos de más familias. Tenéis sobre todo que tener en cuenta los que tenéis enfermedades autoinmunes de todo tipo, que tenéis que volver a tener vuestro intestino más permeable. Tenéis que dejar el gluten, familia, esas harinas que os están haciendo polvo, esas cebadas también, ¿vale? Y sobre todo entender que tenéis que subir vuestra hormona D, la vitamina D. Las personas que sufrís de autoinmunes tenéis la vitamina D muy baja, y la vitamina D es una hormona en realidad, familias. Lo que no te va a explicar un profesional del campo médico, porque no lo ha estudiado, no se dan sus formaciones, tampoco un nutricionista que no esté actualizado,
Es que esa hormona D, esa vitamina D, que nos dicen que se sintetiza con el sol, pero no te dicen exactamente a la hora que tienes que sintetizarla y el tiempo que tienes que estar expuesto, dependiendo tu contexto, si estás preparado ya con esa melanina, ese protector que tenemos en la piel, como hemos hablado de él, que no solo es un semiconductor de electrones a nuestro cerebro, sino también es un antioxidante muy potente que nuestros órganos absorben. Acordaos que todos nuestros órganos tienen melanina. Si sois personas que estáis blanquitas, empezar a pensar que tenéis que empezar a construir vuestra melanina poquito a poco. Porque si no tenéis melanina, familias, en el cuerpo, es un componente más para enfermar. Pero acordaros que esa hormona D, ¿vale? Esa vitamina D, se sintetiza en la piel. Tú puedes ser una persona que ya sea consciente que tienes que estar tu media horita, 15 minutitos, 20, 30 minutos todos los días en esa luz ultravioleta B para sintetizarlo en la piel, pero tienes que entender que tienes que tener un colesterol correcto. Son muchos factores, familias, para que esa hormona D se vuelva activa. No solo tienes que tener un colesterol correcto, que os lo bajan con estatinas, gran equivocación, gran negocio de la industria farmacéutica desde 1987, los que tomáis estatinas, pues antes o después vais a enfermar, porque el secreto, la clave no está en tomar estatinas, está en no oxidar el colesterol, no subir esa ApoB, esa partícula pequeñita y densa, como hemos hablado del LDL. Si no tenéis un colesterol correcto en vuestra piel, familia, no vais a sintetizar con la luz solar esa hormona D. Pero tenéis que tener en cuenta también que una fase de que esa hormona D pueda trabajar dentro de nuestro organismo no solo es sintetizarlo en la piel con un colesterol correcto. Luego tenéis que tener un hígado correcto, familia, y los riñones funcionando correctamente. Hoy en día no lo tenemos, mayor parte de toda la sociedad, porque tenéis un hígado graso no alcohólico. Acordaros que el hígado graso, familia, no alcohólico, sobre todo el graso que viene por el alcohol, pero el no alcohólico viene por el azúcar, por tantas porquerías que estáis comiendo, no da señal de problemas hasta que no tenéis un hígado graso no alcohólico en niveles altos. ¿Vale? El hígado es muy importante, no solo para activar esa hormona D, sino también para convertir, por supuesto que sí, esa T4 de la tiroides en T3, que también estáis sufriendo de problemas de tiroides de todo tipo, no solo con ese Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que viene su base por tener los intestinos más permeables de nuestra naturaleza, sino el hipotiroidismo que os está comiendo, familias, o el hipertiroidismo. El hipotiroidismo sencillamente es porque esa T4 no la está convirtiendo tu organismo en T3, que es la activa, la que utiliza en realidad nuestro organismo. Si tenéis el hígado graso por el alcohol o no alcohólico, por las puñeteras porquerías que estáis comiendo constantemente, acordaros que el 40% de la población adulta en nuestros tiempos ya tiene hígado graso no alcohólico en los países industrializados. Familias, ojito con esto, porque no solo vuestro organismo no va a poder metabolizar cositas importantes, como estamos hablando, sino que para el 2030 ya se estima que los trasplantes de hígado van a ser por el hígado graso no alcohólico, le van a superar ese número al hígado graso que viene por el alcohol. Y no hay trasplantes para todos, familias, 1 de cada 4 niños en nuestros tiempos ya tiene hígado graso no alcohólico. A ver qué nos están diciendo por aquí. User nos dice, yo tengo colesterol alto, me dijo la doctora que si no quería tomar las pastillas, pues levadura roja. Mira, User, lo que tienes que tener en cuenta, tú y todo el mundo, es que tenéis que tener una analítica más completa y profunda de la que nos hace en la Seguridad Social. Por aquí nos saluda en el YouTube Viro, hola de Argentina, un beso a nuestros hermanos y hermanas argentinos y argentinas. Familias, tenéis que tener en cuenta que tenéis que aprender por vosotros mismos y mismas parámetros para pedirlos en una clínica privada. Nos hacen analíticas muy básicas. Tu doctor no va a profundizar en tu analítica para mirar cómo está tu organismo, tu metabolismo en general, porque no están sus parámetros generalizados. Tenéis que saber, sobre todo en el colesterol, dónde está. Aquí sí que os lo mandan normalmente los triglicéridos, el LDL, el HDL. El colesterol total solo es un número, no influye.
Pero dentro de ese LDL tenéis que ver cómo está vuestra LPA, que es lo que es el colesterol, ¿vale? Que heredamos de herencia de nuestros progenitores. Si ya tenéis una LPA más alta de 50, acordaros que esta es genética, no se puede cambiar, pero ya podéis estar entre avisos de que podéis padecer eventos cardiovasculares o cerebrovasculares negativos. Pero donde hay que poner esa vista también es en esa ApoB, que es una molécula, como hemos hablado, que lleva el LDL. Esa molécula, si la tenéis más subida de 80, es la que se clava en los endotelios, ¿vale, user? Y luego pues tenéis que, por supuesto, saber dónde están vuestros triglicéridos, vuestro HDL, ¿vale? Para hacer incluso divisiones entre ellos y ver qué resultado dan, porque hay una cifra que podéis saber con los triglicéridos y el HDL dividiéndolo, que os tiene que dar esa división más baja de 2 y puede ser más baja de 1 a 5. ¿Vale? Entonces, el user, no te tienes que centrar tanto lo que tienes que tomar para luchar contra el colesterol, sino centrarte tú y los demás en cómo no oxidarlo. Y el colesterol se oxida si seguís comiendo porquerías en vuestras comidas, tantas y en cantidades grandes durante todos vuestros días. El colesterol hay que dejarlo en paz, no es nuestro enemigo. Lo que es nuestro enemigo es el azúcar, el carbohidrato refinado constante, es lo que glica el colesterol, lo carameliza y lo que hace es que suba esa partícula ApoB que conjuntamente, como hemos explicado, con esa estriación de las arterias es la que se clava en nuestros endotelios y forma esa heridita. Ese chichoncito que se forma, el colesterol va a taparlo, va a arreglarlo, tú sigues comiendo porquerías, sigues subiendo esa ApoB y esa ApoB se sigue clavando por la presión arterial, dejando desprotegidas esos endotelios por la destrucción del glicocálix, también por tanta azúcar, carbohidratos refinados que estéis comiendo, y como decíamos en la tormenta perfecta, más partículas de ApoB tengas, más misiles se clavan en lo que es en la parte intermedia de vuestras arterias. Si queréis una explicación más profunda, pues sencillamente los macrófagos, que son unos glóbulos blancos que tiene nuestro sistema inmune, fantásticos, que nos defienden, se comen esa molécula del ApoB, se hace una célula espumosa y ahí se calcifica el macrófago, la molécula de ApoB y, por supuesto, restos del colesterol que han ido a arreglar esa heridita. Por eso le echan la culpa al colesterol de esas causas de ateromas o ictus, porque aparece el colesterol ahí, el colesterol va a tapar esa heridita, ¿vale? Pero como sigue subiendo esa ApoB, oxidando el colesterol, esos misiles, esas partículas pequeñitas siguen haciendo heridas, el colesterol arregla y eso va sumando. Ese ateroma va creciendo. Llega un momento que ese ateroma entapona tu arteria. Ahí tenéis el infarto. No es por las grasas, no es por la sal, es por estar constantemente comiendo porquerías de todo tipo. El estrés crónico también. Tenéis que aprender a relajaros un poquito, familias. Llegáis a la noche con un cortisol muy alto. Y esto es una causa también para que nos destrocemos a nivel arterial, ¿vale? Tu organismo no descansa por la noche, no se regenera. Tu organismo no está detectando que es de noche por todo el entorno artificial de luces azules, rompiendo tus ritmos circadianos, aguantando incluso campos electromagnéticos no nativos de wifi, móviles, antenas sin filtrar, ¿vale? Es un conjunto lo que estamos haciendo mal y por eso estamos tan enfermitos. Pero acordaros que esos infartos, si tú no lo crea el colesterol alto, lo crea su glicación, ¿vale? Esa oxidación por las porquerías, el estrés crónico, la inflamación crónica, la resistencia a la insulina, el no descansar correctamente por la noche, el no pasar del sistema simpático, que es el de tener actividad. Acordaros que nuestro organismo tiene un sistema autónomo, nervioso, que se divide entre el sistema simpático y parasimpático y estamos constantemente en el simpático. Nos dan los buenos días y casi nos enfadamos, pero esto lo llevamos a la noche también. Y acordaros que nuestro organismo tiene que trabajar entre el sistema simpático y parasimpático. Simpático es el de la actividad, por el día, trabajos, el estrés controlado, pero por la noche ese simpático tiene que bajar y pasar al parasimpático, que es el de la duplicación celular, el de relajarnos, donde está ese fantástico nervio vago, que es el nervio más largo que tiene nuestro organismo,
y pasa por todos nuestros órganos vitales. No estamos llegando al parasimpático. Hay formas de hacerlo, pero si no equilibráis estos dos sistemas nerviosos, vais siempre con el pie puesto en el acelerador del coche hasta que reventáis. Unido a una mala alimentación, un mal entorno artificial, sin ciclos solares, sin descansar por la noche, viviendo inflamados constantemente, que es como estamos en nuestros tiempos. Acordaros que hay dos tipos de inflamación. Una es la aguda, que es con la que ha evolucionado el sistema, el organismo, el ser humano, que es cuando nos damos un golpe, tenemos una infección, nos inflamamos para que nuestro organismo pueda defendernos contra esa infección o golpe, pero estamos en la inflamación crónica, silenciosa, constante. Hay incluso gente delgada que cree que está blindada de infartos, de problemas de salud, y está inflamada de una forma crónica por dentro. Y tenéis que empezar pues a cambiar esa inflamación crónica, a bajarla, familias. Si no la bajáis, esa inflamación crónica, y estéis constantemente de esta forma, que se puede medir también con parámetros más profundos que no os pide vuestro médico cabecera, porque no les han enseñado a profundizar en las enfermedades metabólicas, que son las que nos están comiendo. Pues si ya estás inflamado de una forma crónica, seguro que ya tienes enfermedades. Si no las tienes ya hoy en día, vas en camino a ellos. Acordaros que esa inflamación crónica en nuestros tiempos nos está comiendo constantemente, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos también, ¿vale? Por aquí nos pregunta User, ¿qué hacemos con el hígado graso no alcohólico? Pues volverlo sano. User, el hígado graso no alcohólico, que hemos dicho que hay dos tipos de hígado graso. El hígado graso, como suena, viene por el alcohol, que es el que siempre ha tenido el ser humano porque nos ha gustado y nos gusta abusar del alcohol. Y luego está el no alcohólico, que es el que nos está comiendo, que para el 2030 ya hemos dicho que va a superar los trasplantes de hígado. ¿Cómo se revierte el hígado graso no alcohólico? No hay medicamentos, no hay milagros, no hay fórmulas mágicas, tienes que cambiar tu alimentación. User, cuando te has construido un hígado graso no alcohólico, quiere decir que tu hígado tiene grasita que ha almacenado durante muchos años, incluso décadas, sobre todo alrededor. La forma más directa, sana, inteligente de revertir ese hígado graso no alcohólico antes de que pueda acabar en una cirrosis es entrar en cetosis, ¿vale? Para explicaros de una forma sencilla lo que es la cetosis y la glucólisis, porque no se puede hablar en estos directos de todos los campos en profundidad, no da tiempo, tendría que estar aquí 14 horas hablando sin parar, hablando de la epigenética en general. Tú imagina que tu organismo puede trabajar de dos formas, con dos combustibles. Una es en glucólisis, que es como estamos constantemente desde hace décadas comiendo carbohidratos refinados, lo que quiere la industria alimentaria, para que tengamos hambre y repitamos de sus productos. Para que lo entendáis, esos pasillos por donde vais centrales de los supermercados metiendo porquerías de todo tipo sin mirar sus ingredientes, guiándonos más por sabores, papilas gustativas y olores, esto con el tiempo, ¿vale? El trabajar en glucólisis constantemente con tanto carbohidrato refinado, que es el que deja más residuo celular, pues acordaros que se va llenando el glucógeno. El glucógeno es una reserva que tiene nuestro hígado y nuestra musculación, que son como 500 gramos de esa glucosa que estás comiendo, que pueden ser almidones, carbohidratos refinados, azúcares. ¿Qué ocurre? Que como estamos en glucólisis constantemente, estamos desbordando constantemente sin parar ese glucógeno, y el glucógeno, si tú no lo gastas, si no vacías ese glucógeno de la musculación y el hígado, sobre todo, el hígado en el proceso de la lipogénesis de novo, que es estar constantemente comiendo glucosa, insulina alta y almacenando grasa, uno de los sitios donde almacena la grasa es en el hígado. Te haces el hígado graso no alcohólico, ¿vale? Y esto desencadena, como estamos diciendo, en ese problema de cirrosis si no paras a tiempo. Entonces, ¿cómo revertir el hígado graso no alcohólico? Si tú vacías ese glucógeno del hígado y la musculación de las porquerías que estás comiendo, cambias a una alimentación y no estás constantemente con la insulina alta, entras en cetosis. La cetosis, que es el otro combustible que pueden utilizar nuestro organismo, esas mitocondrias, maravillosas organelas que tenemos dentro de las células, menos en los glóbulos rojos, que son las que transforman la energía de lo que comes y el entorno que tienes, pues tu organismo va a entrar en cetosis. ¿Y qué va a ocurrir? Que esa insulina
se va a regular y al vaciar ese glucógeno, nuestro organismo está configurado, es como hemos evolucionado, a utilizar la grasa que tienes en tu organismo, entre ellos esa grasa que está cubriendo el hígado graso no alcohólico. Entonces tu organismo lo que hace es que levanta la hormona glucagón, que es otra hormona que no la escucháis, que la fabrica también nuestro páncreas conjuntamente con la insulina. La hormona insulina la fabrica las células beta y la hormona glucagón las alfa. Si tú vacías ese glucógeno, subes la glucagón y tu organismo pues no le queda otra que fabricar glucosa de la sana sin residuo mitocondrial, celular, que son trabajar con cuerpo cetónico de la grasa que tienes alrededor de tu organismo, entre ellos esa grasa que está alrededor del hígado. ¿Qué va a ocurrir? Que esa grasa va a ir desapareciendo porque tu organismo la va oxidando, la va convirtiendo en glucosa, en energía. Es la única forma de revertir el hígado graso no alcohólico, user, y tenéis que empezar a saber dónde estáis. Tenéis que pedir parámetros más profundos, no en vuestro médico de cabecera, que no lo va a hacer, sino en un privado una vez al año para saber dónde estáis. Familias, en nuestra sociedad, la sanidad pública, los hospitales, los especialistas, la medicina en general está enfocada a la enfermedad aguda, cuando ya estamos enfermos. Es el negocio de la industria farmacéutica para cronificar enfermedades con sus químicos, que es como nos tienen. Si tú llega un momento que ya tienes una enfermedad y no te has hecho analíticas profundas, pues no la detectas a tiempo. Estás ya en la trampa de la industria farmacéutica con esa enfermedad aguda. Puede ser una diabetes tipo 2, puede ser un infarto, puede ser ya una enfermedad autoinmune, puede ser una inflamación crónica grande, puede ser un hígado graso no alcohólico. La resistencia a la insulina, esa diabetes y el hígado graso no alcohólico van juntos. Vale, entonces el sistema público de la sanidad no está enfocado a trabajar la enfermedad crónica, a las causas, está enfocado a cronificarlas, porque no hay profesionales que les hayan enseñado a trabajar la epigenética de la persona en general con lo que come todos los días y el entorno que tiene. Acordaros que la epigenética, familias que hablamos mucho en este canal, está por encima de los genes. La epigenética sencillamente quiere decir epi, por encima, genética, genes, por encima de los genes. Puede alterar los genes, por supuesto no el ADN, pero tú puedes tener genes ya de la enfermedad o incluso que hayas heredado de tus progenitores, y la epigenética, lo que haces todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas, qué comes, qué bebes, qué emociones tienes, qué pensamientos, estás descansando por la noche correctamente, estás con tus ciclos solares o metido en interiores con luz azul, qué campos electromagnéticos no nativos estás recibiendo, ese llamado electrosmog que polariza nuestras células sin filtrar. Todo eso es la epigenética, con cuánta gente tóxica convives. La epigenética puede hacer inactivar genes, incluso que hemos heredado de nuestros progenitores de la enfermedad, y trabajar con genes del bienestar. En nuestros tiempos, como tenemos una epigenética muy negativa en general, lo que estamos haciendo es activar incluso genes que hemos heredado de enfermedades de nuestros progenitores y otros que nos creamos, otros genes de enfermedad día tras día con todo lo que estamos haciendo mal. Entonces, en primer lugar, lo único que tienes que ahora mismo tener claro es saber dónde está tu organismo, user, ¿vale? Tenemos que tener todos una analítica muy profunda, tenemos que saber no solo dónde está nuestra glucosa, nos miden solo la glucosa en ayunas, tu glucosa puede estar durante décadas perfectamente sin pasar de 100 y una mañana amaneces con 120, 130 y no te explicas el por qué. Vas a tu médico de cabecera y te dicen, glucosa descontrolada, vamos a hacerte una analítica de hemoglobina glicosilada e insulina basal a ver qué está pasando con tu resistencia a la insulina. Y te dicen, welcome al club de los diabéticos tipo 2. Si años atrás te hubieran medido la hemoglobina glicosilada y sobre todo la insulina basal, hubiera detectado ese profesional que vas en camino a una diabetes tipo 2, que no te la detectan cuando ya tienes esa enfermedad aguda, cuando ya te está comiendo. Es el negocio de la industria farmacéutica, por hablar, por ejemplo, de este campo de la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, que en nuestros días nos está comiendo. Tenemos que tener parámetros más profundos, familias. Podéis ver una enfermedad en camino antes de que diga aquí estoy, ¿vale? Con esa hemoglobina glicosilada, por ejemplo, insulina basal para resistencia a la insulina,
esa proteína C reactiva que mide la inflamación crónica, que mayormente estáis inflamados, todos y todas. No hace falta estar con sobrepeso. Hay delgaditos y delgaditas que tienen una inflamación de caballo. Yo lo he visto en analíticas. Sobre todo tenéis que saber dónde está esa hormona D, familia importantísima, la tenéis por los suelos. Parámetros de la tiroides que no os sacan a tiempo, no solo de la TSH, la T4, la T3, lo que es activa, ¿vale? Y sobre todo también la T3 reversa, que equilibra a la T3 activa, y esto pues normalmente viene porque tenéis el hígado graso no alcohólico, tenéis los riñones inflamados y sobre todo también biosis intestinal. Acordaros que esa T4 se convierte en T3 el 80% en el hígado, pero también un poquito en los riñones y en los intestinos. También tenéis que tener pues parámetros importantes de todo tipo, sobre todo en ese colesterol. Te miden los triglicéridos, te dicen en el campo médico que hasta 150 están bien, 150 ya son triglicéridos subidos, tenéis que tenerlos más bajos de 80, y tenéis sobre todo que saber en ese colesterol dónde está vuestra LPA, ¿vale? El colesterol de herencia, para ver si ya sois propensos genéticamente a problemas cardio y cerebrovasculares, y sobre todo esa ApoB, ¿vale? Esa partícula pequeñita que es la que se clava en los endotelios conjuntamente con una combinación haciendo mal las cosas para que ese colesterol se glique, ¿vale, User? Entonces el hígado graso no alcohólico lo puedes revertir, pero tienes que dar un cambio de estilo de vida, entre otras cosas la alimentación, ¿vale? A ver, en el YouTube aquí Almagro nos está diciendo: la única verdad es que los cuernos y de la muerte no se salva nadie, tarde o temprano, comida de gusano, la mafia farmacéutica te quiere enfermo. Es el negocio de la farmacéutica, llevan haciéndolo con nosotros 100 años. A la farmacéutica no le interesa que haya profesionales que trabajen las causas, sino que haya profesionales que solo sepan diagnosticar enfermedades y cronificarlas con químicos. No por culpa de estos profesionales, sino es la formación que le dan en las universidades para que siga el negocio, ¿vale? Buenos días, María, ¿cómo estamos por aquí? Y por aquí, a ver, en el TikTok que me habéis puesto algo más. Hombre, Mirna, está por aquí, buenos días. Y el hipertiroidismo es por lo mismo. El hipertiroidismo, Mirna, normalmente también influye ese intestino más permeable de nuestra naturaleza, pero normalmente es porque la persona va muy acelerada, no descansa por la noche, no tiene sus ciclos solares, tiene una vitamina D muy baja, tiene los ritmos circadianos totalmente desequilibrados, y lo que tiene que hacer esta persona es darle un poquito al freno de su estilo de vida. Va muy alterada, ¿vale? Sobre todo está en ese sistema simpático que hemos hablado de ello, ¿vale? Constantemente en alerta. Entonces tiene que cambiar, por supuesto, su estilo de vida, no solo en la alimentación, sino su entorno también, ¿vale? A ver, por aquí dice Ana Berna 66, hola, muy buenas, ¿cómo evitar comer sin nada de azúcar, sin todos los alimentos llevan? Gracias. Pues Ana, empezando a saber leer etiquetados, ¿vale? Acordaros que la industria alimentaria en sus productos llevan haciéndolo décadas ya, nos introducen el azúcar y hay más de 60 nombres de azúcar camuflados con otros nombres para que no sepáis qué es azúcar, ¿vale? De hecho tiene científicos muy bien pagados diseñando productos de todo tipo, ¿vale? Que cuando llega a nuestra papila gustativa y el olor, el olfato, los diseñan así en laboratorio, se dispare la dopamina, el cerebro grabe ese olor, ese sabor, esa marca y vuelvas a comprar. Entonces, ¿cómo evitar no comer nada de azúcar? Leyendo etiquetados, por supuesto que sí, aprendiendo a leer etiquetados y, por supuesto, cambiando una alimentación densa en nutrientes y bajando lo que es esas ganas de comer azúcar, que es una droga, ¿vale? Que nos tiene enganchado la industria alimentaria desde hace 5 décadas. No quiere decir que de vez en cuando no puedas comer algo de azúcar, ¿vale? Algún procesado, depende cómo esté tu organismo a día de hoy, pero si tenéis problemas metabólicos, enfermedades de familia, sí que tenéis que dejarlo, ¿vale? Yo personalmente, aparte de la gente que he asesorado y voy asesorando, gente incluso que ha revertido a la diabetes tipo 2, que es reversible, se puede poner en remisión, nos venden en el campo médico una de las enfermedades que es crónica, para nada es crónica, le interesa que sea crónica a la industria farmacéutica para la metformina, unidades de insulina, ¿vale? Tienes que cambiar una alimentación densa en nutrientes. A ver, ¿vale? Si tú sigues
constantemente en glucólisis, que hemos hablado de la glucólisis, comiendo carbohidratos en todas vuestras comidas, pues cada 2, 3, 4 horas vas a tener hambre, ¿vale? Tus mitocondrias van a estar hambrientas, porque el carbohidrato, sobre todo el simple, el refinado, es una energía muy efímera. Tu organismo la gasta enseguida, tienes ese pico de glucosa, insulina detrás para introducir la glucosa dentro de las células, pero como estamos con picos de glucosa constantes y bajones, cuando tú tienes un pico, tienes energía, ¿verdad? Cuando comes algo de carbohidrato, uy, qué bien me encuentro, pero al ratito, ¡pum!, bajón. Te dan ganas de irte a dormir, ¿verdad? Esa es la subida de energía y bajón. Eso es porque la insulina, si no tienes resistencia a la insulina, porque si ya tienes resistencia a la insulina, ese pico de glucosa no baja tan rápido. Se mantiene mucho tiempo en nuestro corriente sanguíneo y es lo que os lleva a destrozaros el glicocáliz de las arterias, que barre esa primera capita de las arterias, esos pelitos protectores de los endotelios, pero también destruye nervio óptico, por eso muchos diabéticos acaban perdiendo la vista. Destruye también conductos de los riñones, por eso muchos diabéticos acaban en diálisis, perdiendo los riñones o miembros inferiores de nuestras extremidades inferiores. Entonces, si no cambias tu alimentación a una densa en nutrientes, Anaverna 66, vas a seguir así, esa montaña rusa. Es la trampa donde nos tiene la industria alimentaria, comiendo cada 2, 3, 4 horas. Tienes que cambiar una alimentación densa en nutrientes, empezar a quitarte carbohidratos refinados, almidones, si tienes problemas metabólicos hoy en día, porque lo antes posible donde tienes que estar es en el proceso de la cetosis, que es regulando esa glucosa, ¿vale? Con otro tipo de alimentación, la insulina tranquilita, no constantemente en el proceso de la lipogénesis de nuevo, que almacena grasa constantemente, hígado, cuerpo, resistencia a la insulina, depresiones, energía, luego bajón, etc., ¿vale? Tienes que regular la insulina y subir la otra hormona, como hemos dicho, en el proceso de la gluconogénesis, que es la cetosis, para que tu organismo no tenga tanta hambre, ¿vale? Que las mitocondrias estén bien nutridas. Es la única forma de desengancharte del azúcar. Y tenéis que empezar a entender, familia, que tenéis que hacerlo cuanto antes. O progresivamente o de golpe. Yo lo hice de golpe. Yo hoy en día me puedo comer algún procesado de vez en cuando, alguna porquería, lo puedo hacer, no tengo problemas metabólicos, pero yo venía de uno de los agujeros donde estáis vosotros y vosotras. Yo pesaba 25 kilos más. Me he desinflamado por completo y yo estaba enganchado a las porquerías de todo tipo como estáis vosotros. Iba por los pasillos centrales de los supermercados echando cositas o que había visto en la tele para probarlas o que ya llevaba años comiéndolas, azúcares procesados, cajitas de colores sin mirar lo que son ingredientes. Y esa era mi compra. Y solo compraba un 15% a lo mejor de comida que era densa en nutrientes. Por eso estaba como vosotros, inflamado, con 25 kilos más. Incluso iba camino a la diabetes tipo 2 porque mi hemoglobina glicosilada estaba en 6,1 ya, mi insulina basal a 15, ¿vale? Y hoy en día pues seguramente sería diabético tipo 2, como estaréis vosotros, incluso muchos de vosotros sin diagnosticar porque no os hacen analíticas profundas hasta que ya habéis desencadenado la enfermedad. Esa era mi vida también como vosotros. Tenía mi despensa, mi nevera llena de cositas muy buenas, llenas de azúcares, y así estaba como estáis vosotros. ¿Qué hice? Pues cambié mi alimentación a una densa en nutrientes, antiinflamatoria, me desinflamé, bajé peso. Luego, por supuesto, llevo muchos años estudiando todo esto de la epigenética en general con mis certificaciones también de la nutrición moderna en universidades, una en Estados Unidos y aquí la otra la tengo en la UCAL, en la Universidad de España, y empecé a estudiar todo este campo. Mis estudios antiguos eran de técnico en nutrición con un máster en nutrición y metabolismo, bla, 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 mentiras, que es como tiene un nutricionista que no se actualiza, contando calorías, haciendo déficit calórico, y no está ahí el bienestar de hoy en día, familia. Hoy en día tenemos que trabajar con nosotros mismos con otro tipo de alimentación de esos nutrientes para no tener hambre e inflamarnos y hacernos resistentes a la insulina, con sobrepeso, obesidad, el hígado graso no alcohólico, enfermedades autoinmunes, etc. Tenemos que trabajar con otro tipo de alimentación, por lo menos en un 80% de nuestros días, y sobre todo, familias, entender cada vez más que tenemos que saber en qué entorno convivimos hoy en día. Si, aunque te alimentes bien, si tú sigues en interiores y ciclos solares, no descansas por la noche, no filtras campos electromagnéticos no nativos, como hemos hablado de wifi móviles, que es un entorno muy artificial que se está introduciendo en tu organismo, te está haciendo enfermar,
¿vale? Mantiene a tu sistema inmune, nervioso, cerebro, polariza tus células 24 horas al día, incluso cuando quieres irte a descansar, que no estás descansando, pues hay que trabajar hoy en día en un 80% de nuestros días con nuestra epigenética en general. Si no, no vais a salir, familias. ¿No estáis enfermitos? Por estadística, en todas las redes que estoy retransmitiendo, en las 4 redes, 8 personas, por no decir 9, que me estáis viendo, ya tenéis un problema metabólico, alguna enfermedad autoinmune, resistencia a la insulina, hígado graso no alcohólico, inflamación, obesidad, depresión, problema de tiroides, ¿verdad? Me estás escuchando y dices, ostras, es verdad, pues yo tengo esto. Y si solo tienes algo alrededor tuya, tienes gente que conoces seguro que ya le ha dado un infarto, un ictus, que nos está comiendo hoy en día los problemas cerebro y cardiovasculares en nuestros tiempos cada vez más joven, por oxidar el colesterol, no es por tener el colesterol alto, o tendrás alrededor tuyo gente ya que le han diagnosticado la diabetes tipo 2, ¿verdad? Incluso a niños pequeños, que ha subido un 350% a nivel internacional. Estamos haciendo polvo a nuestros hijos, familias, no por culpa nuestra, porque no somos conscientes, sino estamos pasándole nuestros mismos hábitos. Y como papis tenemos que aprender a cambiar, familia, porque no solo depende de nuestro bienestar, que ya nos tienen en las garras podridas la industria farmacéutica, cada vez más jóvenes cronificando enfermedades sin ir a las causas, sino que llevamos en la mochila a nuestros hijos, familias. Tenéis que esperar, espabilar, despertar, salir del Matrix. Si no por vosotros, por vuestros hijos. Los estáis llevando al camino de la enfermedad por pasarles los mismos hábitos en una alimentación constante equivocada y un entorno muy artificial, ¿vale? Alrededor vuestra, familia, no escucháis gente enferma de todo tipo, incluso creemos ya que es normal estar enfermo en nuestros tiempos. No es normal, familias. Lo normal sería estar sanos. El ser humano no está configurado para estar enfermo. Lo único que ha ocurrido es que nos hemos separado de nuestra biología como especie natural con la que hemos evolucionado durante millones de años. Nuestros cuerpos no vienen, familias, de estar en un supermercado llenando carros de compra de porquerías, ponerte delante de un televisor, viviendo en interiores, comiendo azúcar sin parar, comiendo 5, 7 o 10 veces al día entre picoteos, no descansando por la noche, no teniendo nuestros ciclos solares. Estamos haciendo justamente lo contrario que necesita nuestra biología, con una epigenética en general muy artificial, y también estamos llevando a nuestros hijos en esa mochila de la enfermedad. Entonces tenéis que hacer cambio, familia, si no, no vais a salir. No vais a salir de la enfermedad y me da mucha pena porque no hago nada más que ver gente muy joven contando sus casos aquí en las redes, con cánceres de todo tipo. Se me cae el alma al suelo con enfermedades autoinmunes, sobre todo esa fibromialgia también que está comiendo muchísimo a la mujer. Y normalmente en el campo médico les dicen que es lo que es emocional. La fibromialgia tiene que ver mucho con la inflamación. Familias, si eres una mujer y me estás viendo y tienes fibromialgia, tienes que cambiar la alimentación, tienes que desinflamarte, tienes que hacer que tu intestino vuelva a su permeabilidad normal y sobre todo tienes que cambiar un poquito tu entorno. Tienes que bajar de ese sistema simpático al parasimpático, tienes que aprender a relajarte y sobre todo descansar por la noche. Y la única forma de hacerlo, lo que es trabajar con la epigenética en general, para todo tipo de enfermedades metabólicas de hoy en día que nos está comiendo, pues es cambiar ese carro de compra y entender que tu entorno determina que vayas a tener más bienestar o más enfermedad. Hoy en día el entorno es muy importante, familia. Los que hemos estudiado todo este campo sabemos lo que influye en vivir en interiores constantemente con esa luz azul artificial. Pensar un poquito. ¿Cuántos estáis expuestos a los ciclos solares un ratito en cada ciclo del sol? ¿Solo en el eclipse del otro día? Porque te dijeron que había un eclipse y tenías que mirar el eclipse. Una vez cada 105 años, el entero, aquí en España, por ejemplo, tenéis que exponeros al sol todos los días del año, familia. Olvidaros que el sol os va a crear melanomas y cánceres en la piel. No es cierto, es una mentira. Lo que crean los melanomas, los problemas de piel, son las cremas químicas que os ponéis, que os vende la industria farmacéutica en los supermercados o farmacias, que estropean vuestro hígado, que os crean incluso cáncer. Y el estar expuesto constantemente en interiores a esa luz azul artificial que deshidrata vuestras mitocondrias.
esa fantástica agua mitocondrial que fabrican nuestras mitocondrias, si le damos la combinación perfecta exterior y con la alimentación correcta que se llama H3O2, que es el agua mitocondrial. Es un agua más viscosa que la normal. Estáis en interiores, ¿verdad? Os levantáis por la mañana y ¿dónde vais directamente? A vuestros trabajos, oficinas, luego vais a gimnasios, supermercados, centros comerciales. ¿Cuánto ratito estáis en exteriores con la luz solar, la nativa, para que nuestro organismo pueda sintetizar cositas como hemos hablado antes? Óxido nítrico, serotonina, melanina, melatonina diurna, hormona D. No estáis en exteriores el tiempo suficiente, familias. Os estáis comiendo con patatas una luz azul artificial que no solo no estáis recibiendo la nativa, sino encima una tóxica. Por eso, familia, tenéis que tener en cuenta hoy en día, si queréis tener bienestar y estar con vuestro timón del bienestar, tenerlo vosotros, porque si vais al campo médico, por supuesto los médicos nos hacen falta especialistas, mesas de operaciones nos salvan vidas, pero ellos no han estudiado la epigenética, no saben ir a las causas de los problemas metabólicos que nos están comiendo hoy. Os van a mandar a la farmacia. Ellos han estudiado en diagnosticar enfermedad y sacarte un químico, los que tenga que sacar, para mandarte a la farmacia para tranquilizar esos síntomas de la enfermedad metabólica que tienes. Ellos no te van a preguntar cómo descansas por la noche, cómo conseguir regular tus ritmos circadianos, cuántos ciclos solares, qué alimentos tienes que tener, cómo bajar del simpático al parasimpático, cómo equilibrar con una homeostasis tu organismo. No lo han estudiado. Incluso en el campo médico, estos grandes profesionales se están enfermando incluso antes o con más enfermedades que el paciente que va a verlo. ¿O no dais cuenta cuando vais a ver a algún especialista o un médico o incluso nutricionistas que están más obesos que vosotros? O tienen una diabetes tipo 2 o una enfermedad autoinmune. O los ves acelerados, que incluso ellos mismos intentan contrarrestar con sus químicos que recetan a los pacientes para intentar solventar esos síntomas. Ellos no saben incluso ir a las causas con ellos mismos. ¿Cómo un profesional que está enfermo va a poder ayudar a otra persona que va a verla que está enferma? Es imposible. Y el problema, familia, es que en nuestros tiempos toda la ciencia prácticamente está vendida a la industria alimentaria y farmacéutica, está prostituida. Incluso lo que son estudios científicos están detrás de la industria alimentaria y farmacéutica para que llegue a profesionales para que tengan una información incorrecta. Solo hay un 5% de ciencia, familia, de científicos que está descubriendo cositas que van acorde con nuestra biología. Pero el problema es que estos profesionales, tanto en el campo de la nutrición y médico, no los escuchan. Y estos profesionales son los que nos ven a nosotros, a la sociedad. Y si estos profesionales no se ponen al día y escuchan cómo trabajar la epigenética correctamente, ¿qué información te va a llegar a ti? ¿Por qué vas a tu médico, a tu profesional, te sacan una analítica y te dicen que estás bien? Cuando tú sabes que no estás bien, te duele todo el cuerpo, dolor de cabeza, malas digestiones, estás inflamado. Tienes incluso una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2, un hígado graso no alcohólico y no te lo diagnostican porque no te sacan analíticas profundas. Familia, ¿no os pasa? Sobre todo, cada vez más gente que vais a salir de la consulta médica con una analítica muy básica, os dicen que está todo bien y tú dices, no está bien porque me encuentro mal y no encuentras solución a nada. Son las causas, familias. No se están trabajando las causas de las enfermedades modernas de hoy en día y ahí tenéis la clave. Y la única forma de hacerlo, de tener tu homeostasis, es teniendo una alimentación el 80% como mínimo en todos tus días, que vaya acorde con nuestra biología y saber trabajar tu entorno. Si tenéis problemas metabólicos a día de hoy, lo inteligente es estar en cetosis el tiempo que haga falta hasta que revertáis problemas metabólicos y luego, por supuesto, haceros flexibles entre la cetosis y glucólisis, ¿vale? Para que vuestro organismo pueda y sepa trabajar con dos combustibles distintos. En nuestros tiempos estamos en glucólisis constantemente, con picos de glucosa constantes y esto os lleva a enfermedades metabólicas de todo tipo, cardiovasculares, cerebrovasculares, ese hígado graso no alcohólico, resistencia a la insulina, inflamación, enfermedades autoinmunes, depresiones, etc, etc y etc. Así que, familias, aquí acabamos el directo, llevamos casi una horita, espero que os haya gustado, estoy por aquí en todas las redes, ¿vale? Acordaos que yo hago asesoramientos personalizados, donde os enseño qué alimentación tener antiinflamatoria,
cómo trabajar vuestro entorno. Son asesoramientos muy profundos con una guía alimenticia y trabajar correctamente de una forma completa la epigenética en general para que aprendáis a ser dueños de vuestro bienestar. Hoy en día, muy importante, familia, estáis enfermando y la pena es que no hay profesionales que sepan trabajar la epigenética o os conducen a cronificar enfermedades, no por culpa de ellos, como hemos hablado, sino porque la industria farmacéutica se frota las manos cada vez más en nuestros tiempos. Cada vez hay gente más enferma y sobre todo han puesto las garras ya podridas en nuestros hijos. Decíamos hace años que iban a enfermar nuestros hijos antes que nosotros y está ocurriendo ya, familias. Así que despertar, espabilar, profundizar, cambiar vuestro carro de compra y vuestro entorno, si no, no vais a salir. Por aquí estoy, familia, tenéis mi número de teléfono, poneros en contacto conmigo si queréis, nos ponemos a trabajar. Cuidaros mucho, nos vamos viendo por aquí.